Bienvenidos a todos los amantes del misterio y las historias de giros inesperados. Imagina esto. Regresas a casa después de meses de esfuerzo, deseando sorprender a quien más amas, solo para encontrar que la verdadera sorpresa te espera a ti. Una que cambiará tu vida para siempre. ¿Qué harías si descubrieras que tu realidad es una meticulosa farsa? La llave giró en la cerradura de su propia puerta. Sara Mújica no le había dicho a nadie que regresaría antes de tiempo de su viaje de negocios. Después de 2 meses curando colecciones de arte por toda Europa, quería sorprender a su esposo, Daniel, pero al abrir la puerta, la verdadera sorpresa la esperaba dentro. Una mujer rubia, visiblemente embarazada, cocinando la cena en su cocina, usando su delantal. Después de 2 agotadores meses en Europa, Sara había logrado terminar su gira de exposiciones 3 semanas antes. El vuelo de 16 horas de Milán a Ciudad de México la había dejado exhausta, pero la idea de ver la cara de Daniel cuando entrara por la puerta la mantuvo en pie a pesar del jet lag. Su matrimonio había capeado su cuota de desafíos durante los últimos 8 años. Daniel, gestor de inversiones en el Banco de Fiduciario Continental, siempre había apoyado la carrera de Sara, incluso cuando la llevaba lejos por semanas. Habían construido lo que Sara creía que era una asociación sólida, sin hijos por elección mutua, centrados en sus carreras, con una hermosa casa en los suburbios de Querétaro, que habían tardado años en perfeccionar. Mientras el taxi de Sara entraba en la calle arbolada de su vecindario, sintió esa familiar sensación de alivio. Hogar. Por fin. Pero a medida que el coche se acercaba a su casa, algo no cuadraba. «Qué extraño», murmuró Sara, al notar un elegante BMW negro que no reconocía. Estacionado en su lugar habitual en la entrada. «Quizás Daniel compró un coche nuevo», se preguntó, pero inmediatamente descartó la idea. Daniel le habría mencionado una compra tan importante en sus llamadas diarias. Mientras el taxista la ayudaba con su equipaje, Sara notó más discrepancias. El jardín delantero había sido completamente rediseñado. Las plantas hipoalergénicas cuidadosamente seleccionadas, que ella había insistido debido a sus graves alergias, habían sido reemplazadas por vibrantes hortensias, hermosas, pero exactamente las flores que su inmunólogo le había advertido que evitara. La iluminación exterior también había cambiado. Los cálidos apliques dorados que les había llevado meses conseguir de un artesano en Guadalajara habían sido reemplazados por duras y modernas luces LED azules que le daban a la casa de estilo colonial una apariencia extrañamente clínica. «Quizás está planeando una renovación sorpresa», pensó Sara, aunque el nudo en su estómago sugería lo contrario. Sara le pagó al conductor y rodó su maleta hasta la puerta principal. Fue entonces cuando lo escuchó. Música desconocida flotando por las ventanas. No el jazz preferido de Daniel, ni sus recopilaciones clásicas, sino música electrónica de baile pulsante que parecía completamente fuera de lugar en su hogar. Usando su llave, Sara entró en silencio. La entrada la golpeó con otra sorpresa. La pared de la galería cuidadosamente curada, con fotografías de sus viajes, había sido reemplazada por grandes impresiones abstractas en agresivos colores neón. Precisamente el estilo de arte que ella había criticado profesionalmente como un trabajo comercial sin alma en su última reseña publicada. «Daniel», llamó, oyendo su voz quebrarse ligeramente. No hubo respuesta sobre la música pulsante. Sara se adentró en la casa, arrastrando su maleta. Cada habitación por la que pasaba
mostraba evidencia de transformación. Su sala de estar de tonos neutros ahora presentaba un vibrante sofá seccional morado que reemplazaba su querido sofá de cuero antiguo. Las estanterías habían sido vaciadas de los libros de historia de Daniel y sus volúmenes de arte, ahora mostrando objetos decorativos y pocos libros reales. Mientras Sara se acercaba a la cocina, el olor de especias desconocidas se hacía más fuerte. Abrió la puerta batiente y se quedó helada. De pie, frente a su estufa profesional, un regalo de inauguración de sus padres, estaba una mujer que Sara nunca había visto. Alta y esbelta, excepto por una prominente barriga de embarazada. La mujer tenía el cabello rubio platino, recogido en un moño desordenado, pero elegante. Llevaba el delantal parisino vintage de Sara, el que le había dado su abuela, estirado incómodamente sobre su vientre de embarazada. Durante lo que pareció una eternidad, Sara permaneció en silencio, tratando de procesar la escena. La mujer aún no la había notado, tarareando con la música mientras revolvía algo en la batería de cocina de cobre de Sara. Luego, como si sintiera una presencia, la mujer se giró. Sara esperó sorpresa, vergüenza, quizás pánico al ser descubierta. En cambio, el rostro perfectamente maquillado de la mujer rubia solo registró una leve sorpresa, antes de posarse en una sonrisa practicada. «Debe ser Sara», dijo la mujer con calma, colocando la cuchara de madera en el reposacucharas. «Daniel dijo que no regresarías hasta dentro de 3 semanas». Sara sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El tono casual, el conocimiento de su horario, la forma cómoda en que esta extraña ocupaba su espacio. Todo sugería algo mucho más allá de una breve indiscreción. «¿Quién eres?», Sara logró preguntar, su voz apenas audible por la música que aún pulsaba a través del sistema de altavoces de la casa. «¿Y qué haces en mi casa?». La mujer alcanzó la tableta en el mostrador y bajó la música con un dedo impecable. El repentino silencio relativo se sintió aún más inquietante. «Soy Elisa», respondió la mujer, apoyando una mano en su barriga de embarazada, en lo que parecía un gesto deliberadamente protector. «Elisa Candelas. Daniel no mencionó que estaría aquí, ¿verdad?». Una pequeña sonrisa conocedora apareció en sus labios. Eso es tan típico de él, siempre posponiendo las cosas hasta el último minuto. La mente de Sara corrió a través de las posibilidades, cada una peor que la anterior. ¿Una pariente que necesitaba dónde quedarse? No. Daniel era hijo único y sus padres se habían jubilado en Guadalajara hacía años. ¿Una amiga en apuros? Pero, ¿por qué hablaría con tanta familiaridad? «No entiendo», dijo Sara, luchando por mantener la voz firme. «¿Dónde está Daniel? ¿Por qué estás en nuestra casa? ¿Qué está pasando aquí?». Elisa inclinó ligeramente la cabeza. Su expresión cambió a una de practicada simpatía que nunca llegó a sus ojos. «Oh, querida», dijo, «esto va a ser más incómodo de lo que pensaba». Elisa se volvió hacia la estufa, revolviendo lo que había en la olla, con un aire de completa propiedad que hizo que la sangre de Sara hirviera. La mujer estaba actuando como si Sara fuera la intrusa en su propia casa. «Daniel llegará a casa en aproximadamente 1 hora», continuó Elisa, su tono conversacional, como si hablara del clima. «Está en nuestra clase de paternidad, los martes por la noche, ya sabes». Las piernas de Sara se sintieron débiles. Sacó una de las sillas de la cocina, nueva, como gran parte de la casa, y se sentó pesadamente, aún con su ropa de viaje. «Creo que necesitas explicar exactamente qué está pasando», exigió Sara, encontrando fuerza en su creciente ira. «Ahora», Elisa suspiró,
bajando el fuego de la estufa antes de enfrentar a Sara. Su mano volvió a su barriga de embarazada, en lo que Sara estaba empezando a reconocer como un gesto calculado. «Esto es un momento incómodo», dijo Elisa, apoyándose en el mostrador. «Daniel y yo planeábamos llamarte la semana que viene. Él ha querido decírtelo durante meses, pero con el bebé que llega en solo 8 semanas, no podíamos esperar más». Miró alrededor de la cocina con aire de propietaria. «Me temo que has interrumpido nuestra fase de anidación». La crueldad casual de la declaración golpeó a Sara como un golpe físico. ¿Fase de anidación? Como si esta mujer y Daniel fueran una pareja de pájaros construyendo un hogar juntos, en la casa que Sara había ayudado a diseñar y pagar. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Sara, su voz apenas un susurro. «¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo llevamos Daniel y yo juntos? ¿O cuánto tiempo llevo viviendo aquí?», preguntó Elisa con inocencia practicada. «Llevamos viéndonos casi 18 meses. Me mudé aquí». Hizo una pausa como si contara. «Hace unas 6 semanas, justo después de que te fueras a Europa». 18 meses. 6 semanas. Los números martillearon en la cabeza de Sara. Ella y Daniel habían celebrado su 8º aniversario hacía solo 4 meses, con un viaje de fin de semana a Querétaro. ¿Ya estaba él involucrado con esta mujer entonces? ¿Había estado viviendo una doble vida todo este tiempo? «No te creo», dijo Sara, aunque parte de ella ya lo hacía. Los cambios en la casa, la forma cómoda en que Elisa se movía por el espacio, todo sugería que su historia era cierta. Elisa se encogió de hombros, volviendo a su cocina. «Cree lo que quieras. Daniel confirmará todo cuando llegue a casa». Abrió el armario de las especias de Sara, ahora reorganizado con las etiquetas hacia afuera, en un preciso orden alfabético, y seleccionó un frasco. «Él ha estado infeliz durante años, Sara. Todos esos viajes de negocios que haces, mientras yo he estado aquí dándole lo que realmente quiere. Una familia. Estamos esperando un hijo». El énfasis en la palabra hijo parecía elegido deliberadamente para herir. Sara y Daniel habían discutido tener hijos al principio de su matrimonio y habían decidido mutuamente centrarse en sus carreras, o al menos, eso es lo que Sara había creído que habían decidido. «Quiero que salgas de mi casa», dijo Sara, levantándose. «Ahora, antes de que Daniel regrese». Elisa se rió, un sonido ligero y tintineante que irritó los ya tensos nervios de Sara. «Así no es como funciona esto», replicó. «Esta también es la casa de Daniel, y él me quiere aquí». Revolvió la olla de nuevo. «Además, he estado gestionando las cosas mientras tú no estabas. Facturas, mantenimiento, todo. Pregúntale a Daniel si no me crees». La mente de Sara se aceleró. Necesitaba ver más de lo que le había pasado a su casa para entender la magnitud de esta invasión. «Voy a refrescarme», dijo rígidamente, necesitando un momento a solas para pensar. «Claro», respondió Elisa, agitando una mano con desdén. «Tus cosas han sido trasladadas a la habitación de invitados. Nosotros hemos estado usando el dormitorio principal, por supuesto». La declaración casual envió otra oleada de náuseas a Sara. Dejó su maleta en la cocina y se movió por la casa, haciendo un inventario de los cambios. La oficina en casa donde había escrito ensayos para catálogos y organizado exposiciones se había transformado en una habitación de bebé. Paredes de color azul pálido, una elaborada cuna y un mural de animales del bosque habían reemplazado su escritorio, archivos y libros de arte. Una imagen de ultrasonido enmarcada colgaba prominentemente en la pared, con Bebé Mújica
escrito debajo con letra cursiva. En el pasillo, Sara notó que faltaba algo más. Las fotografías. Cada foto enmarcada de ella. Y Daniel había desaparecido. En su lugar, había fotos de Daniel. Con Elisa, los dos haciendo senderismo, en un partido de béisbol, en lo que parecía ser una fiesta de bienvenida para el bebé, con gente que Sara no reconocía. El dormitorio principal fue el golpe final. El santuario que había creado con Daniel estaba completamente transformado. Su cama de plataforma había sido reemplazada por una cama trineo tradicional. La paleta neutra que Sara había elegido cuidadosamente, ahora era un atrevido esquema de azul marino y blanco. La ropa de Elisa llenaba el armario que Sara había dejado medio vacío. En la mesita de noche de Daniel había libros sobre el embarazo y una foto de ecografía en un marco que decía el MVP de papá. Las piernas de Sara cedieron y se hundió al borde de la cama, su cama que ya no era suya. Sacó su teléfono, queriendo instintivamente llamar a Daniel y exigir respuestas. Pero al desplazarse a su contacto, se dio cuenta con creciente temor de que su último mensaje de texto era de hacía 3 días, conteniendo solo tranquilas garantías sobre su semana y preguntas sobre su exposición. Sara marcó su número. Después de 3 tonos, una voz automatizada le informó que el número ya no estaba en servicio. Volviendo a la cocina aturdida, Sara levantó su teléfono. El número de Daniel no funciona. Elisa levantó la vista de la mesa del comedor, con vajilla nueva que Sara nunca había visto. «Oh, cambió su número el mes pasado», dijo casualmente. «Demasiadas llamadas de trabajo fuera de horario. Aquí, usa el mío». Le tendió su teléfono, abierto en los contactos, donde Daniel aparecía prominentemente. Sara no tomó el teléfono ofrecido. En cambio, notó que Elisa había puesto la mesa para 2, no para 3. «Supongo que no soy bienvenida a cenar», dijo Sara, su voz hueca. «Bueno, esto es bastante inesperado», respondió Elisa. «No habíamos planeado que estuvieras aquí. Daniel querrá hablar contigo en privado cuando llegue a casa, estoy segura. Quizás podría salir a comer algo, darnos un poco de espacio para averiguar cómo manejar esta situación». La audacia de que le pidieran que abandonara su propia casa para darle espacio a su esposo y a su novia embarazada era casi risible. «No voy a ninguna parte», dijo Sara con firmeza. «Esta es mi casa». La agradable fachada de Elisa se agrietó ligeramente, revelando un destello de molestia antes de recomponerse. «En realidad, es de los dos, ¿no? Lo que significa que Daniel tiene todo el derecho a invitarme a vivir aquí». Puso una mano en su vientre de nuevo. Por el bien del bebé, el timbre sonó, asustándolas a ambas. «Probablemente sea la entrega», dijo Elisa, moviéndose hacia la puerta principal. Pedimos una mecedora para la habitación del bebé. Mientras Elisa desaparecía por el pasillo, Sara rápidamente revisó los cajones de la isla de la cocina. Su sistema organizado había sido completamente reorganizado, pero en el tercer cajón encontró lo que buscaba: el archivo de documentos de la casa. Rápidamente lo hojeó, confirmando que al menos los documentos de su hipoteca parecían inalterados. Desde la entrada, pudo escuchar a Elisa firmando una entrega, su voz alegre y completamente a gusto. Esta mujer se había incrustado a fondo en la vida de Sara, aparentemente sin reservas ni culpa. El teléfono de Sara vibró con un mensaje de texto entrante. Era de Laura, su mejor amiga desde la universidad, quien también trabajaba en el Banco de Fiduciario Continental, junto a Daniel. «Hola, ¿regresaste temprano?
Intenté llamar a tu teléfono fijo, pero no hay respuesta. Necesito hablar contigo lo antes posible sobre Daniel. Algo raro con la cuenta Henderson. Llámame. Antes de que Sarah pudiera responder, escuchó un coche entrar en la entrada. Por la ventana de la cocina, vio el Audi plateado de Daniel estacionando junto al BMW negro. Su esposo estaba en casa. Sarah sintió una extraña calma apoderarse de ella. Después del shock inicial y el dolor, ahora quería respuestas. Se enderezó los hombros y esperó. La puerta principal se abrió y Sarah escuchó el sonido familiar de las llaves de Daniel cayendo en el cuenco de cerámica de la entrada, un cuenco que había sido reemplazado por algo nuevo. Notó distraídamente. Cariño, esa mecedora fue entregada, pero enviaron el color equivocado. Les dije que necesitamos el... La voz de Daniel se desvaneció al doblar la esquina hacia la cocina y ver a Sarah allí. Por un breve momento, un shock genuino se registró en su rostro. Su boca se abrió y se cerró sin sonido, y el color se le fue del rostro. Luego, como si una máscara se hubiera puesto en su lugar, su expresión cambió a una de preocupación practicada. Sarah, dijo, su voz cuidadosamente modulada. Has vuelto temprano, Daniel. Mújica siempre había sido guapo de una manera convencional. Complexión atlética mantenida a través de partidos de tenis regulares. Cabello castaño arenoso, cortado en un estilo caro, pero conservador. Ojos azules, que se arrugaban cuando sonreía. A sus 42 años, parecía más joven de lo que era, especialmente con la camisa polo casual y los kakis que usaba ahora. Pero mientras Sarah estudiaba al hombre con el que había estado casada durante 8 años, se dio cuenta de que lo estaba viendo claramente, quizás por primera vez. La forma en que sus ojos se movían entre ella y Elisa, la ligera tensión en su mandíbula, la distancia calculada que mantenía, de pie más cerca de Elisa que de su esposa. Obviamente, replicó Sarah con frialdad. He conocido a Elisa. Daniel asintió lentamente, moviéndose para pararse al lado de la mujer embarazada. Su mano fue automáticamente a la parte baja de la espalda de Elisa, en un gesto íntimo que le dijo a Sarah todo sobre su relación. Iba a decírtelo cuando volvieras, dijo Daniel, su tono ensayado. No quería que te enteraras así. ¿Enterarme de qué, exactamente?, preguntó Sarah. ¿De que trajiste a tu novia embarazada a nuestra casa mientras yo estaba fuera? ¿De que redecoraste toda la casa? ¿De que cambiaste tu número de teléfono? ¿Qué parte planeabas decirme, Daniel? Daniel intercambió una mirada con Elisa antes de responder. Todo. Sarah, sé que esto es un shock, pero Elisa y yo, simplemente sucedió. Estamos enamorados. El cliché era casi peor que la traición. Simplemente sucedió, como si una aventura de 18 meses que resultó en un embarazo fuera algún tipo de desastre natural que no se hubiera podido evitar. ¿Cuándo pensabas decírmelo?, presionó Sarah. Elisa dice que llevan viéndose 1 año y medio. Eso es la mitad del tiempo que estuve trabajando en la exposición europea, la cual, por cierto, tú me animaste a aceptar. Un destello de algo, culpa, molestia, cruzó el rostro de Daniel. Estaba tratando de encontrar el momento adecuado. ¿El momento adecuado?, repitió Sarah rotundamente. ¿Y cuándo hubiera sido eso exactamente? ¿Después de que naciera el bebé? ¿En su primer aniversario? La mandíbula de Daniel se tensó. Esto no es productivo, Sarah. Lo hecho está. Necesitamos hablar de los próximos pasos. ¿Próximos pasos?, repitió Sarah, sintiéndose como un loro repitiendo frases que no tenían sentido. Sí, dijo Daniel, dirigiéndose a la mesa del comedor donde estaba su maletín.
Lo abrió y sacó una carpeta. He preparado los documentos, un acuerdo de divorcio que es justo para todos los involucrados. Sara lo miró con incredulidad. ¿Ya preparaste los papeles del divorcio? Es mejor así, insistió Daniel, dejando los documentos sobre la mesa. Una ruptura limpia. Tú puedes seguir centrándote en tu carrera, y Elisa y yo podemos centrarnos en nuestra familia. La crueldad casual de sus palabras golpeó a Sara de nuevo. 8 años de matrimonio, descartados tan fácilmente. Necesito que firmes esto esta noche, continuó Daniel, su tono volviéndose más profesional. Mi abogado aconsejó que resolviéramos esto rápidamente, para el beneficio de todos. ¿Esta noche?, preguntó Sara incrédula. ¿Esperas que firme los papeles del divorcio sin siquiera leerlos, sin mi propio abogado? La expresión de Daniel se endureció ligeramente. Es un acuerdo generoso, Sara. Te quedas con tu colección de arte, tus inversiones personales. No estoy tratando de aprovecharme de ti. Sara se acercó a la mesa y miró los papeles sin tocarlos. Incluso con una mirada superficial, pudo ver que era mucho más que solo papeles de divorcio. Había documentos relacionados con sus cuentas conjuntas, la casa y algo sobre el fideicomiso familiar Henderson. ¿Por qué hay documentos sobre la fundación de mi familia aquí?, preguntó Sara, con la sospecha creciendo. Solo para formalizar la separación de nuestros intereses financieros, dijo Daniel con suavidad. Sabes que he estado ayudando a gestionar algunas de las inversiones Henderson. Esto solo aclara que ya no tendré ninguna participación. Algo no cuadraba. Daniel, de hecho, había ayudado con algunos consejos de inversión para la fundación de su familia, pero nunca había tenido autoridad para firmar o acceso directo a esas cuentas. El teléfono de Sara vibró de nuevo. Otro mensaje de texto de Laura. No firmes nada. Algo anda mal con la cuenta Henderson. Llámame lo antes posible. Sara levantó la vista y vio a Daniel y Elisa mirándola fijamente. Necesito tiempo para revisar esto, dijo Sara, ganando tiempo. Y necesito hablar con mi propio abogado. No hay tiempo para eso, insistió Daniel, su voz adquiriendo un tono que rara vez había escuchado. Necesito que firmes estos papeles y te vayas lo antes posible, por el bien del bebé. Ahí estaba esa frase de nuevo, por el bien del bebé. Como si un niño no nacido de alguna manera les diera derecho a su casa y a un proceso legal apresurado. ¿Irme?, repitió Sara. Esta también es mi casa, Daniel. Mi nombre está en la hipoteca. ¿A dónde esperas que vaya esta noche exactamente? Puedes quedarte en un hotel por unos días, interrumpió Elisa, hasta que encuentres un arreglo más permanente. Ya hemos empacado algunas de tus cosas esenciales. Señaló una maleta que Sara no había notado antes, sentada junto a la puerta de la cocina. El resto de tus cosas están en el almacén. ¿Empacaron mis cosas? Sara sintió que la compostura se le escapaba. ¿Pusieron mis pertenencias en un almacén sin mi permiso? Necesitábamos el espacio, dijo Daniel, sin disculparse, para la habitación del bebé y las cosas de Elisa. Esto es una locura, dijo Sara, sacudiendo la cabeza. No pueden simplemente borrarme de mi propia vida y esperar que coopere. Sé razonable, Sara, dijo Daniel, su tono condescendiente. Esta situación es difícil para todos. Cuanto antes la resolvamos, mejor. Mientras Daniel hablaba, Sara notó que Elisa se movía hacia la isla de la cocina donde estaba su bolso. La mujer rubia sacó casualmente algo que parecía un medicamento recetado, tragando una pastilla con agua. ¿Qué es eso?, preguntó Sara, momentáneamente distraída. Vitaminas prenatales, respondió Elisa con suavidad. Órdenes del médico. Daniel colocó un bolígrafo encima de los papeles. Sara, por favor, solo firma los documentos. Luego puedes irte, y todos podremos seguir adelante. No voy a firmar nada esta noche, dijo Sara con firmeza. Y no voy a dejar mi casa. La expresión de Daniel se ensombreció.
Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. ¿Yo? Sara replicó. Llevas más de un año con una aventura. Trajiste a otra mujer a nuestra casa. Cambiaste las cerraduras de mi oficina, te deshiciste de mis pertenencias y preparaste documentos legales que nunca había visto. ¿Pero yo soy la que está haciendo las cosas difíciles? Nunca estuviste aquí, Daniel espetó, su compostura finalmente cediendo. Siempre en alguna galería, exposición o subasta. ¿Qué esperabas? Esperaba fidelidad, respondió Sara con frialdad. Generalmente se considera un componente básico del matrimonio. Daniel rió amargamente. El matrimonio requiere presencia, Sara. Tú elegiste tu carrera antes que nuestra relación hace años. Eso no es justo, protestó Sara. Acordamos nuestras prioridades juntos. Tú me animaste en mi carrera. Las cosas cambian, dijo Daniel, mirando a Elisa. La gente cambia. Yo quiero una familia, Sara. Algo que a ti nunca te interesó. Antes de que Sara pudiera responder, su teléfono sonó. Laura de nuevo. Sara sabía que necesitaba atender esa llamada. Necesito ir al baño, dijo abruptamente. El baño de visitas está siendo renovado, dijo Elisa rápidamente. Usa el de arriba, el de invitados. Sara asintió y se dirigió a las escaleras, sintiendo los ojos de Daniel y Elisa en su espalda. Una vez dentro del baño de invitados, también redecorado en un estilo que no reconocía, Sara cerró la puerta con llave y contestó la llamada. «Laura, ¿qué está pasando?», susurró. «Sara, gracias a Dios». La voz de Laura llegó, tensa de preocupación. «¿Dónde estás? ¿Estás en casa?» «Sí, y no vas a creer lo que encontré», comenzó Sara. «Escúchame», Laura la interrumpió. «No firmes nada que te dé Daniel. No aceptes nada. Algo anda muy mal». «¿Qué quieres decir?», preguntó Sara, su sospecha cristalizándose en pavor. «Daniel ha estado realizando transacciones no autorizadas de las cuentas de la Fundación Henderson», explicó Laura rápidamente. «De alguna manera obtuvo acceso a las tarjetas de firma. Ha estado moviendo dinero sistemáticamente a cuentas offshore durante meses». Sara sintió que la habitación daba vueltas. «¿Cuánto?». «Al menos $3.2 millones que podemos rastrear hasta ahora», dijo Laura con gravedad. «Y Sara, eso no es todo. Esa mujer con la que está no es quien dice ser». Sara se sentó al borde de la bañera, sus piernas de repente incapaces de soportar su peso. «¿Qué quieres decir con que no es quien dice ser?», susurró Sara, manteniendo la voz baja a pesar del agua corriente que había puesto para tener privacidad. «Su nombre no es Elisa Candelas», explicó Laura con urgencia. «Es Elizabeth Kaplan. Es una conocida estafadora financiera que ha sido investigada por esquemas similares en Guadalajara, Cancún y Monterrey. Ataca a individuos adinerados, especialmente a aquellos con acceso a dinero familiar o cuentas de inversión». La mente de Sara se aceleró, las piezas encajando con una claridad nauseabunda. La insistencia de Daniel en que aceptara la asignación europea, el repentino anuncio del embarazo, la urgencia de firmar los papeles esa noche. «¿El embarazo?», exhaló Sara. ¿Es siquiera real? Según su modus operandi anterior, probablemente no, respondió Laura. En Monterrey, usó una barriga de embarazada protésica para ganarse la simpatía de la familia. Creó toda una historia sobre llevar gemelos. Sara recordó la forma protectora en que Elisa se tocaba la barriga, cómo convenientemente había tomado vitaminas prenatales justo delante de ella. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó Sara. «Después de que noté las transferencias sospechosas de las cuentas de Henderson, lo marqué para cumplimiento», explicó Laura. «Habían estado construyendo un caso durante semanas. No se suponía que te lo dijera. Les preocupa alertarlos. Pero cuando me enviaste un mensaje diciendo que estabas en casa antes de tiempo, supe que te metías en algo peligroso». «¿Peligroso?». Sara sintió un escalofrío. «¿Crees que me harían daño?»,
No lo sé, admitió Laura. Pero en el caso de Monterrey, cuando la víctima se negó a cooperar, obras de arte y joyas valiosas desaparecieron misteriosamente de su casa. En Cancún, la identidad de la víctima fue robada después de firmar lo que pensaron que eran documentos inocentes. Están tratando de que firme papeles esta noche, dijo Sara, la magnitud de la situación volviéndose clara. No solo papeles de divorcio, documentos sobre la Fundación Henderson. No firmes nada, enfatizó Laura. El FBI ya ha sido notificado, ya están involucrados. ¿El FBI? Repitió Sara Eberlit. Sí, las cuentas de la Fundación cruzan las fronteras estatales, así que es jurisdicción federal, explicó Laura. Sara, necesito que mantengas la calma y los ganes tiempo. ¿Puedes hacerlo? Solo busca excusas para no firmar o irte hasta que llegue la ayuda. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Sara, mirando su reloj. Eran poco más de las 7 de la tarde. No sé exactamente, pero pronto, prometió Laura. Ya estaban monitoreando la situación. Saber que estás allí acelerará su cronograma. Sara respiró hondo, recomponiéndose. Está bien, los ganaré tiempo. Ten cuidado, advirtió Laura. Daniel ha estado moviendo dinero durante meses. No son aficionados, Sara. Después de terminar la llamada, Sara miró su reflejo en el espejo. La mujer que la miraba parecía una extraña, agotada por el viaje, conmocionada, traicionada. Pero debajo del dolor, Sara sintió que algo más emergía. Determinación. Esto ya no se trataba solo de la infidelidad de Daniel. Esto era fraude, robo, y estaban tratando de usarla para acceder a la fundación caritativa de su familia. Dinero dedicado a la educación artística para niños desfavorecidos. Sara se salpicó la cara con agua fría, se pasó los dedos por el cabello y se preparó para lo que vendría. Tenía que mantenerlos hablando, mantenerlos creyendo que eventualmente cooperaría, hasta que llegara la ayuda. Abajo, encontró a Daniel y Elisa en lo que parecía ser una conversación susurrada y tensa, que se detuvo abruptamente cuando entró en la habitación. ¿Todo bien?, preguntó Daniel, su voz excesivamente casual. Tan bien como se puede esperar, respondió Sara, dirigiéndose a la mesa del comedor, donde los papeles aún yacían. He estado pensando en lo que dijiste. Daniel y Elisa intercambiaron una mirada rápida que Sara ahora reconoció como calculadora, en lugar de íntima. ¿Y?, preguntó Daniel. Necesito entender lo que estoy firmando, dijo Sara, sacando una silla y sentándose. Guíame a través de estos documentos. El alivio brilló en el rostro de Daniel. Por supuesto, eso es razonable. Se sentó frente a ella, acercando la pila de papeles. Como mencioné, es un acuerdo de divorcio directo. Sara asintió, observando cómo él pasaba a la primera página. Durante los siguientes 20 minutos, Daniel explicó los documentos, o más bien, la versión de los documentos que quería que ella creyera que existían. Habló de una distribución equitativa de los activos, su retención de bienes personales, su asunción de la hipoteca. Lo que no explicó, y lo que Sara pudo ver claramente, eran cláusulas que transferían la autoridad para firmar en cuentas, poderes para decisiones financieras y autorizaciones relacionadas con la cartera de inversiones de la Fundación Henderson. ¿Y esta sección?, preguntó Sara, señalando un párrafo enterrado en medio de la página 17, sobre la transferencia de responsabilidades de gestión para iniciativas filantrópicas existentes. Daniel apenas lo miró. Solo formaliza que ya no estaré asesorando sobre las inversiones de la Fundación Henderson. Mantendrás el control total. Una mentira. La cláusula en realidad autorizaba a Daniel a actuar como agente en nombre de la Fundación por un período de 3 años. Ya veo, dijo Sara, pasando a la página siguiente. ¿Y qué hay de nuestra colección de arte? No la veo mencionada específicamente.
Está cubierta como propiedad personal, le aseguró Daniel. Tú te quedas con tus piezas, yo me quedo con las mías. División justa. Otra mentira. Un documento separado en la pila, que él aún no le había mostrado, incluía un inventario de los activos de arte y su transferencia a una LLC recién formada, una sobre la que Sara sospechaba que no tendría ningún control real. Mientras Sara continuaba haciendo preguntas, alargando el proceso, notó que Elisa se ponía cada vez más ansiosa. La mujer rubia miraba su reloj repetidamente y seguía mirando su teléfono. ¿Necesitas ir a algún sitio?, preguntó Sara inocentemente. No, dijo Elisa rápidamente. Solo miraba la hora. Se está haciendo tarde. Daniel le lanzó una mirada a Elisa antes de volverse hacia Sara con una sonrisa forzada. Tenemos mucho tiempo para revisar esto correctamente. Quiero que te sientas cómoda con todo. Sara asintió, fingiendo leer otra página con atención. Esto menciona una cuenta offshore en las Islas Caimán. No tenemos ninguna cuenta offshore, Daniel. Un destello de molestia cruzó su rostro. Eso es solo lenguaje legal estándar. Cubre todas las bases para la divulgación de activos. Lenguaje legal estándar, para cuentas que él ya había establecido para desviar dinero de la fundación de su familia. Ya veo, murmuró Sara, pasando otra página con deliberada lentitud. ¿Y estas cuentas de inversión que se enumeran aquí? No reconozco algunos de estos números. Esas son las cuentas de la Fundación Henderson, explicó Daniel con suavidad. Se incluyen solo como referencia, para demostrar que permanecen separadas de nuestros activos personales. Incluidas como referencia, con líneas de firma que autorizaban su control. Sara miró su reloj. Había pasado casi una hora desde que había hablado con Laura. ¿Cuánto tiempo más necesitaría ganar tiempo? Creo que necesito algo de beber antes de continuar, dijo Sara, levantándose. Esto es mucho que procesar. Te traeré un poco de agua, ofreció Elisa rápidamente, comenzando a levantarse. En realidad, preferiría vino, respondió Sara. Debería quedar algo de Barolo en la bodega, a menos que eso también lo hayan reemplazado. Daniel y Elisa intercambiaron otra mirada. Me temo que ya no tenemos alcohol en casa, dijo Daniel. Por el bien del bebé. Claro, el bebé inexistente que era su pretexto completo. Agua está bien entonces, concedió Sara, observando cómo Elisa se movía hacia el refrigerador. Mientras Elisa se estiraba para sacar un vaso de un armario, Sara notó algo extraño. La barriga de embarazada de la mujer se movió ligeramente hacia un lado, de una manera que ningún embarazo real lo permitiría. Fue sutil, pero inconfundible para los ojos ahora sospechosos de Sara. Laura tenía razón. El embarazo era falso. Elisa le entregó el agua a Sara y sus ojos se encontraron. Por un momento, Sara pensó que detectó un atisbo de preocupación en la mirada de la otra mujer, como si sintiera la creciente conciencia de Sara. Gracias, dijo Sara, dando un sorbo deliberado. Así que, Daniel, mencionaste que tendría que mudarme esta noche. ¿Dónde están mis cosas exactamente? Dijiste en un almacén. ¿Pero en qué instalación? Guardado seguro en la calle Río Bravo, respondió Daniel. Todo está en una unidad con clima controlado. Tengo la información de acceso en mi oficina. Sara asintió, preguntándose si sus pertenencias realmente estaban allí, o si esa era otra mentira. ¿Y mis fotos familiares? ¿Los álbumes de mis padres? ¿Las joyas de mi abuela?, preguntó, sabiendo que estos artículos serían particularmente valiosos y fáciles de vender. Todo guardado de forma segura, le aseguró Daniel, aunque sus ojos no la miraron directamente. Fuimos muy cuidadosos con tus objetos personales. Sara dejó su vaso de agua con un clic deliberado. ¿Sabes lo que encuentro interesante, Daniel? No dejas de decir nosotros. Nosotros empacamos tus cosas.
Nosotros necesitábamos el espacio. Nosotros fuimos cuidadosos. Como si Elisa tuviera la misma voz y voto en lo que les sucede a mis pertenencias en mi casa. La mandíbula de Daniel se tensó. Elisa va a ser mi esposa, Sara. Está llevando a mi hijo. Por supuesto que la incluyo en las decisiones. ¿Tu esposa?, repitió Sara. Ni siquiera has solicitado el divorcio todavía, pero ella ya es tu esposa, en todo lo que importa, respondió Daniel con frialdad. Sara se volvió hacia Elisa, quien había estado observando su intercambio con atención calculada. ¿Cuántos meses dijiste que tenías, Elisa? 8 meses, 32 semanas, confirmó Elisa, una mano moviéndose automáticamente hacia su vientre. Eso es interesante, dijo Sara casualmente, porque hace 8 meses, Daniel y yo estábamos en Querétaro celebrando nuestro aniversario. Él no mencionó que tenía una novia embarazada entonces. La expresión de Elisa no vaciló. No estaba embarazada entonces. Solo sabemos lo del bebé desde hace 5 meses. Ya veo, asintió Sara, como si aceptara esta explicación. Así que te quedaste embarazada después de conocerse. ¿Qué? 1 año. Eso es rápido. Cuando lo sabes, respondió Elisa con serenidad practicada. Basta de plazos, interrumpió Daniel, claramente incómodo con esta línea de preguntas. Volvamos a los documentos. Si podemos terminar esta noche, puedes llevarte las copias firmadas. ¿Llevármelas a dónde exactamente?, preguntó Sara. Todavía no me has dicho a dónde se supone que debo ir a estas. Miró su reloj. Casi las 9 de la noche. El Hotel El Marqués tiene disponibilidad, dijo Daniel. Lo revisé esta tarde. Pueden alojarte el tiempo que sea necesario. Qué considerado, dijo Sara con ironía. Revisaste la disponibilidad de un hotel antes de que yo supiera que necesitaba un hotel. La paciencia de Daniel se estaba agotando visiblemente. Sara, por favor, solo firma los papeles. Puedes hacer que tu abogado revise todo después si te preocupa, pero necesito estas firmas esta noche. ¿Por qué la prisa?, presionó Sara. Si todo esto es legal y justo, como afirmas, ¿por qué tiene que suceder ahora mismo? Daniel miró a Elisa antes de responder. Mi abogado aconsejó completar esto lo más rápido posible, para un cierre limpio. ¿Tu abogado aconsejó obtener firmas sin revisión legal independiente?, preguntó Sara escépticamente. Eso parece poco probable para cualquier abogado de buena reputación. La expresión de Daniel se endureció. Estás siendo difícil a propósito. No, estoy siendo cautelosa, corrigió Sara, lo cual parece razonable cuando mi esposo de 8 años me embosca con papeles de divorcio y una novia embarazada en una sola noche. Elisa dio un paso adelante, su voz adquiriendo un tono más duro que antes. Daniel, esto no está funcionando. Ella no va a firmar esta noche. Ella lo hará, insistió Daniel, volviéndose hacia Sara. Mira, he sido más que paciente. Lo he explicado todo. He ofrecido un acuerdo generoso. He arreglado alojamiento para ti. ¿Qué más quieres? Tiempo, dijo Sara simplemente. Tiempo para procesar. Tiempo para revisar. Tiempo para consultar a mi propio abogado. No tenemos tiempo, Daniel espetó, su máscara cayendo aún más. Esto debe ejecutarse esta noche. ¿Por qué?, desafió Sara. ¿Qué pasa a medianoche? ¿Se convierten en calabazas? La mano de Elisa se cerró alrededor del brazo de Daniel. En advertencia. Daniel, basta, murmuró. Podemos revisarlo mañana. Pero Daniel la apartó, inclinándose sobre la mesa hacia Sara. Firma los papeles, Sara, ahora, o las cosas se pondrán mucho menos agradables. Sara sintió un escalofrío por su tono, pero mantuvo la compostura. «Me estás amenazando, Daniel. Estoy declarando hechos», replicó con frialdad. «Puedes hacerlo fácil o difícil, tu elección». Mientras la tensión llenaba la habitación, Sara notó que Elisa revisaba su teléfono de nuevo, escribiendo algo rápidamente antes de guardarlo. El nerviosismo de la mujer
se hacía más evidente a cada minuto. Justo entonces, el teléfono de Sara vibró con un mensaje de texto entrante. Mirando hacia abajo, vio el nombre de Laura y un mensaje simple. ETA 15 minutos. 15 minutos. Solo necesitaba ganar tiempo un poco más. Déjame pensar en esto, dijo Sara, recogiendo la pila de papeles y hojeándolos, como si reconsiderara. Si firmo esta noche, ¿qué pasará exactamente después? Daniel pareció relajarse ligeramente, creyendo que finalmente estaba cooperando. Te llevarás estas copias al Hotel El Marqués. Mañana, las transferencias se procesarán a través de nuestros respectivos abogados. Al final de la semana, todo estará oficialmente separado. Y preguntó Sara, ¿cuándo necesitaría mudarme formalmente? Técnicamente tendrías 30 días, respondió Daniel. Pero dadas las circunstancias, antes sería mejor. Para todos. Sara asintió pensativamente. ¿Y mis objetos personales en esta instalación de almacenamiento? ¿Tendría acceso inmediato? Por supuesto, le aseguró Daniel. Te enviaré el número de la unidad y el código de acceso mañana. No esta noche, mañana. Otra señal de alarma. ¿Y mi coche? Continuó Sara. Todavía está en el estacionamiento de larga estancia del aeropuerto de la Ciudad de México. Puedo pedirle a alguien que lo recoja por ti, ofreció Daniel, volviéndose más ansioso a medida que sentía su vacilación. Solo dame los detalles del estacionamiento. Eso es muy considerado, dijo Sara, forzando una pequeña sonrisa. ¿Y la Fundación Henderson? ¿Cómo funcionaría la transición de la gestión allí? Daniel dudó casi imperceptiblemente. No se necesita transición. Como dije, esas cuentas permanecen completamente bajo tu control. Otra mentira. Los documentos indicaban claramente lo contrario. Ya veo, murmuró Sara, pasando otra página. Mientras tanto, Elisa se había movido hacia la ventana de la cocina, mirando a la calle con ansiedad mal disimulada. Volvió a mirar su reloj antes de que Sara la viera. Solo me preguntaba si la lluvia va a parar, explicó Elisa de manera poco convincente. El pronóstico mencionaba tormentas esta noche. El cielo había estado despejado cuando Sara llegó, y no había oído nada sobre lluvia, pero asintió como si aceptara esta explicación. Daniel, dijo Sara, volviendo su atención a su esposo. Si fuera a firmar esto esta noche, querría hacer un pequeño cambio. Esta cláusula sobre las inversiones de la Fundación Henderson, preferiría eliminarla por completo, ya que dices que de todos modos no es relevante. La expresión de Daniel se tensó. Los documentos son un paquete, Sara. Mi abogado los preparó para que fueran exhaustivos. Eliminar secciones podría invalidar todo el acuerdo. No veo cómo eliminar una cláusula irrelevante invalidaría nada, insistió Sara. Si es solo lenguaje estándar, como afirmaste, no compliquemos las cosas, insistió Daniel. Los papeles están listos tal como están. Sara dejó los documentos y se recostó en su silla. Creo que necesito más tiempo para considerar todo esto. Es mucho que procesar en una noche. La máscara de paciencia de Daniel finalmente se resquebrajó por completo. Maldita sea, Sara. Solo firma los malditos papeles. El estallido quedó suspendido en el aire entre ellos. Elisa se apresuró a regresar de la ventana, colocando una mano de advertencia en el hombro de Daniel. Daniel, murmuró, cálmate. Pero Daniel la apartó, poniéndose de pie abruptamente. No tenemos tiempo para esto. He sido paciente. Lo he explicado todo. He sido más que generoso. ¿Generoso?, repitió Sara incrédula. Has estado robando de la fundación de mi familia, Daniel. Eso no es generosidad, es un crimen. La declaración cayó como una bomba en la habitación. Daniel se congeló, y la compostura cuidadosamente mantenida de Elisa se quebró por completo. ¿Qué dijiste?, preguntó Daniel, su voz mortalmente silenciosa. «¿Me oíste?», replicó Sara,
poniéndose de pie para enfrentarlo. Sé sobre las transferencias no autorizadas. Sé sobre las cuentas offshore. ¿De verdad creíste que nadie notaría la desaparición de $2 millones? Daniel y Elisa intercambiaron miradas de pánico. No sabes de qué estás hablando, intentó Daniel, pero su voz carecía de convicción. No, desafió Sara. El Banco de Fiduciario Continental ha marcado las transacciones, Daniel. Ya se ha denunciado. Está mintiendo, dijo Elisa rápidamente. Acaba de regresar. No puede saber nada. Sara se volvió hacia la mujer rubia. Sé lo suficiente, Elizabeth. ¿O prefieres Elisa estos días? El color se le fue de la cara a Elisa. ¿Cómo me llamaste? Elizabeth Kaplan, dijo Sara claramente. Ese es tu verdadero nombre, ¿no? No Elisa Candelas. Por un momento, nadie se movió. Luego, Daniel se recuperó, forzando una risa que sonó hueca, incluso para sus propios oídos. Esto es ridículo, Sara. Estás haciendo acusaciones descabelladas porque estás molesta por nuestra relación. ¿Así? Sara replicó. Entonces explica por qué el cumplimiento del Banco de Fiduciario Continental ha estado construyendo un caso durante semanas. Explica por qué el FBI está involucrado. ¿FBI? Repitió Elisa, su voz apenas un susurro. Estás mintiendo, insistió Daniel, pero había comenzado a sudar. Su cuello de repente parecía demasiado ajustado. Revisa tu teléfono, Daniel, sugirió Sara. Estoy segura de que tu contacto en el banco ha estado tratando de comunicarse contigo. Las transferencias fueron marcadas. La investigación ya está en marcha. La mano de Daniel se movió involuntariamente hacia su bolsillo, confirmando la sospecha de Sara. Esto es absurdo, declaró Elisa, pero su voz tembló ligeramente. Daniel, te está manipulando. No la escuches. ¿Cuánto tiempo llevaban ustedes dos planeando esto? Preguntó Sara mirándolos a ambos. ¿Siempre fui el objetivo? ¿O me elegiste después de conocer a Daniel? Deja de hablar, Daniel espetó. Lo del bebé es un buen toque, continuó Sara, señalando la barriga de Elisa. Aunque quizás quieras asegurar mejor esa prótesis, se movió cuando fuiste a buscar el vaso antes. La mano de Elisa voló protectoramente a su estómago, sus ojos bien abiertos. No tienes idea de lo que estás hablando, siseó. Creo que sí, respondió Sara con calma. Esta no es tu primera actuación, ¿verdad? Guadalajara, Cancún, Monterrey. Ya has hecho esto antes. La fachada de Elisa se desmoronó por completo. Se volvió hacia Daniel, con el pánico evidente en su expresión. Tenemos que irnos. Ahora. Daniel dudó, mirando los documentos sobre la mesa y a su cómplice. Los papeles, comenzó. Olvídate de los papeles, Elisa espetó. Ella lo sabe, tenemos que irnos. Daniel parecía dividido, reacio a abandonar el plan que claramente habían pasado meses ideando. Pero las transferencias, necesitamos sus firmas para acceder a... Daniel, Elisa lo interrumpió bruscamente. Ella dijo que el FBI está involucrado. Tenemos que irnos. La mención de las fuerzas del orden federal finalmente pareció penetrar en la vacilación de Daniel. Agarró su teléfono de la mesa, desplazándose rápidamente por los mensajes, su rostro poniéndose más pálido a cada segundo. ¿Cómo lo supiste?, exigió, mirando a Sara con una mezcla de ira y miedo. Acabas de regresar. No hay forma de que pudieras saber sobre las cuentas. Me subestimaste, dijo Sara simplemente. Y subestimaste a las personas que se preocupan por mí. La expresión de Daniel se endureció. Los documentos, Sara, fírmalos, y te dejaremos en paz. Una firma, y todo esto desaparecerá. Es demasiado tarde para eso, replicó Sara. Como dije, la investigación ya está en marcha. Está mintiendo, insistió Elisa, aunque con menos convicción que antes. Las autoridades estarían aquí si lo que dice fuera cierto, como si fuera una señal,
Los faros barrieron las ventanas delanteras cuando un vehículo entró en la entrada. Elisa corrió hacia la ventana, apartando la cortina. «Es demasiado temprano», susurró, su voz llena de pavor. No se suponía que estuvieran aquí hasta medianoche. Daniel se unió a ella en la ventana. Su rostro se desvaneció del poco color que le quedaba. «¿Quién iba a venir a medianoche?», preguntó Sara, aunque ya sospechaba la respuesta. «Mudanzas para mis pertenencias restantes, o quizás alguien para ayudar con esas cuentas offshore». Ni Daniel ni Elisa respondieron, absortos en lo que estaban viendo afuera. «Se acabó», dijo Sara en voz baja. «Lo que sea que estuvieran planeando, se acabó». Daniel se volvió hacia ella, la desesperación reemplazando su confianza anterior. «Sara, escúchame. No entiendes lo que está pasando. Podemos resolver esto. Solo firma los papeles y te lo explicaré todo». «Creo que ya has explicado bastante», replicó Sara con frialdad. Un golpe firme sonó en la puerta principal, haciendo que los tres saltaran. Elisa retrocedió de la ventana, buscando una ruta de escape. «La puerta trasera», susurró urgentemente a Daniel. «Todavía podemos salir». Pero Daniel parecía paralizado, la realidad finalmente cayendo sobre él. «Tendrán la casa rodeada», dijo con voz hueca. Otro golpe, más fuerte esta vez, seguido de una voz firme. «FBI, abran la puerta». La voz imponente del exterior no dejaba lugar a interpretaciones erróneas. «FBI, abran la puerta ahora». Daniel y Elisa permanecieron paralizados, el pánico evidente en sus expresiones. Sara se movió hacia la puerta principal, pero Daniel de repente se abalanzó hacia adelante, agarrándola del brazo. «No». «Seo, todavía podemos arreglar esto». Sara se zafó del brazo. «Se acabó, Daniel». Antes de que alguien pudiera reaccionar más, la puerta principal se abrió de golpe. 4 agentes con chalecos del FBI irrumpieron en el vestíbulo, con las armas desenfundadas. «FBI, manos donde podamos verlas», gritó la agente principal, una mujer alta con cabello oscuro corto y una concentración intensa. Daniel levantó las manos lentamente, su rostro ceniciento. A su lado, Elisa hizo lo mismo, aunque sus ojos se movían frenéticamente por la habitación, como si todavía buscara escapar. «¿Sara Mújica?», preguntó la agente rápidamente, escaneando la habitación. «Esa soy yo», confirmó Sara, dando un paso adelante con las manos visibles. «Agente Cassandra Rivera, División de Delitos Financieros del FBI», dijo la mujer, enfundando su arma mientras otros agentes se movían para asegurar a Daniel y Elisa. «¿Está usted bien, señora Mújica?» «Estoy bien», le aseguró Sara, aunque bien parecía una burda simplificación de su estado emocional. La agente Rivera asintió. Luego volvió su atención a las otras 2 personas en la habitación. «Daniel Mújica y Elizabeth Kaplan están arrestados por fraude electrónico, robo de identidad, conspiración para cometer delitos financieros e intento de robo a una fundación benéfica». Mientras los agentes comenzaban a esposar a Daniel, este forcejeó brevemente. «Esto es un malentendido, Sara, diles. Esto es solo un asunto de divorcio». La agente Rivera ignoró sus protestas, continuando recitando sus derechos, mientras otro agente le aseguraba las muñecas a la espalda. El agente que manejaba a Elisa tuvo más dificultades. Al intentar esposarla, la barriga de embarazada de Elisa se movió drásticamente hacia un lado. «Cuidado con eso», espetó Elisa. «Es caro». El agente se detuvo, mirando la prótesis confundido. «Señora, necesito que se quite ese dispositivo». Elisa lo fulminó con la mirada, pero metió la mano bajo la camisa con la mano aún libre, desabrochando algo. La barriga de embarazada entera se desprendió de una pieza, revelando su figura esbelta debajo.
Dejó caer la sofisticada prótesis al suelo, con un ruido sordo. Sara miró la barriga falsa descartada. Incluso sabiendo que no era real, ver la evidencia física del engaño era desconcertante. Un símbolo tangible de las elaboradas mentiras que se habían construido a su alrededor. La agente Rivera se acercó a Sara, mientras los otros agentes continuaban procesando a Daniel y Elisa. Señora Mújica, sé que esto es un shock. Hemos estado construyendo este caso durante varias semanas basándonos en pruebas financieras, pero no esperábamos encontrarla aquí esta noche. Según nuestra información, no debía regresar hasta dentro de 3 semanas. Terminé mi trabajo antes, explicó Sara, sintiéndose extrañamente distante mientras observaba la escena desarrollarse en su propia sala de estar. Quería sorprender a mi esposo. Un destello de simpatía cruzó el comportamiento profesional de la agente Rivera. Bastante sorpresa en todos los sentidos, al parecer. Necesitamos hacerle algunas preguntas, pero pueden esperar hasta mañana si lo prefiere. No, dijo Sara con firmeza. Quiero entender qué está pasando, qué estaban haciendo exactamente. La agente Rivera señaló la mesa del comedor, donde los documentos aún yacían. ¿Puedo? Sara asintió, y la agente hojeó los papeles con guantes. Según nuestra investigación, su esposo y la señorita Kaplan estaban intentando obtener el control de la fundación benéfica de su familia a través de documentación fraudulenta, explicó la agente Rivera. Estos papeles contienen cláusulas ocultas que les habrían dado autoridad para firmar sobre las cuentas de la Fundación Henderson. Ya lograron transferir más de $3 millones a cuentas offshore, pero necesitaban su firma para acceder a la mayor parte de los activos de la fundación. Sara se sintió enferma. ¿Y el divorcio? ¿Eso también era parte del plan? El divorcio era bastante real, confirmó la agente Rivera, pero acelerado y estructurado a su favor. Si hubiera firmado estos papeles, habría entregado sin saberlo no solo sus bienes matrimoniales, sino también el control de la fundación de su familia. Desde el vestíbulo, Sara podía escuchar a Daniel protestar aún, mientras los agentes lo conducían hacia la puerta. Sara, no los escuches. Todo esto es un malentendido. Elizabeth Kaplan, en cambio, permaneció fríamente en silencio, sus ojos calculadores fijos en Sara, con un odio inconfundible. ¿Cómo los encontraron?, preguntó Sara a la agente Rivera. Laura, mi amiga, dijo que ya estaban investigando. Recibimos un informe de los oficiales de cumplimiento del Banco de Fiduciario Continental sobre transferencias sospechosas de las cuentas de la Fundación Henderson, explicó la agente Rivera. El patrón coincidía con casos anteriores que involucraban a la señorita Kaplan. Cuando comenzamos la vigilancia, descubrimos su conexión con su esposo. La agente recogió un documento de la pila, señalando una cláusula en particular. Esto es un trabajo especialmente sofisticado. La autorización para transferencias electrónicas está incrustada dentro del lenguaje de divorcio estándar sobre la división de activos. La mayoría de la gente no lo detectaría sin una revisión legal cuidadosa. Sara recordó la insistencia de Daniel en que firmara de inmediato, sin consultar a su propio abogado. La urgencia ahora tenía un sentido enfermizo. ¿Estaban trabajando solos?, preguntó Sara, recordando las misteriosas revisiones de teléfono de Elisa y el comentario sobre alguien que llegaría a medianoche. No, confirmó la agente Rivera. Hemos identificado al menos a 3 cómplices. 2 fueron aprehendidos acercándose a la parte trasera de su propiedad justo cuando entramos. La tercera hizo una pausa mientras su radio crepitaba. Después de escuchar brevemente, continuó. Acaba de ser aprehendida a 3 cuadras, intentando huir en una furgoneta de alquiler. ¿Una furgoneta?, repitió Sara. Basándonos en casos anteriores, probablemente planeaban vaciar su casa de objetos de valor esta noche.
explicó la agente Rivera. Arte, joyas, electrónicos, cualquier cosa que se pueda transportar y vender fácilmente. Sara miró su casa alterada, viéndola con nuevos ojos. La redecoración no solo había sido Elisa afirmando su dominio, había sido la preparación para despojar la casa de cualquier cosa valiosa. La agente Rivera continuó. Elizabeth Kaplan y sus cómplices atacan a individuos adinerados con acceso a dinero familiar o cuentas de inversión. Han robado más de $12 millones en los últimos 3 años, utilizando variaciones de este mismo escenario. ¿Y Daniel? ¿Él también fue una víctima?, preguntó Sara, aunque ya sospechaba la respuesta. La expresión de la agente Rivera se endureció ligeramente. Inicialmente, creemos que el señor Múgica pudo haber sido manipulado, sin saber las verdaderas intenciones de la señorita Kaplan. Sin embargo, la evidencia electrónica recuperada de la computadora de su oficina muestra que fue un participante dispuesto. Una vez que entendió la ganancia financiera potencial, ha estado asistiendo activamente con el fraude durante al menos 6 meses. La confirmación de la participación voluntaria de Daniel golpeó a Sara como un golpe físico. Esto no era solo infidelidad o una crisis de la mediana edad. Era un comportamiento criminal calculado. Me gustaría hablar con su amiga Laura Sánchez mañana también, añadió la agente Rivera. Su alerta a usted y a nuestra oficina probablemente evitó pérdidas mucho mayores. Sara asintió con la cabeza entumecida. Por supuesto. Mientras los agentes conducían a Daniel y Eliza afuera a los vehículos que los esperaban, personal adicional del FBI entró, comenzando a documentar e inspeccionar la casa. Un agente llevaba un gran contenedor de pruebas. Necesitaremos procesar la escena, explicó la agente Rivera. Puede llevar varias horas. ¿Hay algún lugar donde pueda quedarse esta noche, señora Múgica? La ironía no pasó desapercibida para Sara. Todavía se le pedía que abandonara su propia casa, solo que en circunstancias muy diferentes a las que Daniel y Elisa habían planeado. «Puedo llamar a Laura», dijo Sara, «o a un hotel». La agente Rivera asintió. «Tome los objetos personales que necesite para la noche. Proporcionaremos seguridad para la propiedad hasta que nuestra búsqueda esté completa». Mientras Sara se movía para reunir algunas cosas esenciales, pasó junto a uno de los agentes que colocaba cuidadosamente la barriga de embarazada protésica en una bolsa de pruebas. El agente levantó la vista al acercarse. «Encontramos 3 más de estas arriba», informó a la agente Rivera. «Diferentes tamaños. Parece que estaban documentando un embarazo progresivo». La agente Rivera asintió. «Agréguelos al registro de pruebas y revise el botiquín. Probablemente también había botellas de vitaminas prenatales falsas». Sara continuó hacia la habitación de invitados, donde Elisa había dicho que sus cosas habían sido trasladadas. Al abrir la puerta, no encontró sus pertenencias, sino más evidencia del elaborado plan. La habitación contenía varias maletas, documentos de identificación falsos extendidos sobre la cama y lo que parecían ser registros financieros. «¡Agente Rivera!», exclamó Sara. «Quizás quiera ver esto». La agente apareció en la entrada, examinando la habitación con eficiencia practicada. «Esto es exactamente lo que necesitábamos», dijo, llamando inmediatamente al equipo de pruebas por radio. «Parece que se estaban preparando para huir del país». Sara recogió un pasaporte de la cama. Contenía la foto de su esposo, pero un nombre diferente. A su lado, yacían boletos de avión a las Islas Caimán, con fecha de la semana siguiente. No solo buscaban el dinero de la fundación, ¿verdad?, preguntó Sara en voz baja. Iban a llevarse todo. «Ese es su patrón habitual», confirmó la agente Rivera. La fundación era el objetivo principal,
debido a sus activos líquidos, pero no se habrían detenido ahí. Basándonos en lo que hemos visto en casos anteriores, probablemente habrían vaciado sus cuentas, agotado las tarjetas de crédito a su nombre y tomado cualquier objeto de valor de la propiedad antes de desaparecer. Sara dejó el pasaporte falso, sintiéndose de repente exhausta. La adrenalina que la había sostenido durante la confrontación estaba disminuyendo, dejando atrás un cansancio profundo. «Creo que llamaré a ese hotel ahora», dijo. La agente Rivera asintió con simpatía. «Uno de mis agentes puede llevarla a donde necesite ir. Y señora Múgica, la necesitaremos mañana para una declaración formal, pero quiero que sepa que manejó esta situación de manera notable. Muchas personas en su posición habrían entrado en pánico». Sara esbozó una sonrisa cansada. «Creo que estoy guardando el pánico para más tarde». Mientras la escoltaban fuera de la casa, pasando por agentes que catalogaban pruebas, pasando por el lugar donde Daniel y Elisa se habían parado con confianza, anunciando su futuro juntos, hacía solo unas horas, Sara sintió una extraña sensación de desplazamiento. La casa a la que había regresado esta noche no era la que había dejado 2 meses antes. Y el esposo en el que había creído durante 8 años nunca había existido realmente. La agente Rivera la acompañó a un vehículo del FBI que esperaba. «Estaremos en contacto a primera hora de mañana. Intente descansar, señora Múgica». Sara asintió, aferrándose a la pequeña bolsa de noche que uno de los agentes la había ayudado a empacar con artículos que se consideraron seguros para retirar de la escena. Mientras el coche se alejaba de la acera, miró hacia su casa, con las luces encendidas en cada ventana. Agentes del FBI moviéndose con determinación dentro y fuera. La estructura familiar transformada en una escena del crimen. «¿A dónde, señora?», preguntó el agente que conducía con suavidad. Sara consideró por un momento, o el Hotel El Marqués que Daniel había investigado tan atentamente, no en ningún lugar que él hubiera tocado o planeado. «El Hotel La Noria, por favor», dijo finalmente, en la avenida Zaragoza. Mientras se alejaban del vecindario, el teléfono de Sara sonó. «Laura». «Sara, ¿estás bien? ¿Llegaron?» «Sí», confirmó Sara, su voz más firme de lo que esperaba. «Arrestaron a Daniel y Elizabeth. Me dirijo a un hotel por la noche mientras procesan la casa». «Oh, gracias a Dios», suspiró Laura. «Estaba tan preocupada. ¿Quieres que nos veamos en algún lugar? No deberías estar sola esta noche». La simple oferta de amistad trajo las primeras lágrimas de la noche a los ojos de Sara. «Sí», dijo en voz baja. «Me gustaría mucho». La suite del Hotel La Noria ofrecía un marcado contraste con el caos que Sara había dejado atrás. Las ventanas de suelo a techo mostraban el brillante horizonte de Querétaro, las luces de la ciudad reflejándose en el lago en la distancia. La elegante habitación, con su paleta neutra y lujo discreto, se sintió como un santuario después de la vorágine emocional de la noche. Sara se sentó al borde de la cama king size, aún con su ropa de viaje, mientras Laura les servía a cada una copa de vino de la entrega del servicio de habitaciones. «La agente del FBI parecía minuciosa», dijo Laura, entregándole a Sara un vaso. «¿Agente Rivera, dijiste?» Sara asintió, dando un sorbo agradecido. «Cassandra Rivera, División de Delitos Financieros. Dijo que habían estado construyendo este caso durante semanas. Después de que yo marqué esas transferencias, las cosas se movieron rápido», explicó Laura, sentándose en un sillón frente a Sara. «El Banco de Fiduciario Continental tiene sistemas de monitoreo sofisticados para las cuentas de la fundación. Daniel debe haberlo sabido, pero aún así intentó mover el dinero. Él siempre fue demasiado confiado», murmuró Sara.
Se quedó mirando su copa de vino, viendo cómo el líquido de un rojo intenso atrapaba la luz. Sigo intentando entender cuándo empezó, cuándo mi esposo se convirtió en alguien capaz de esto. La expresión de Laura se suavizó con simpatía. No creo que sea tan simple, Sara. La agente Rivera me explicó algo de esto cuando informé por primera vez la actividad sospechosa. Elizabeth Kaplan es extremadamente hábil en lo que hace. Identifica posibles objetivos, los estudia en busca de debilidades y explota esas vulnerabilidades. Pero aún así, insistió Sara, pasar de ser infiel a cometer crímenes financieros federales, eso es un salto significativo. Tal vez, reconoció Laura, o tal vez un compromiso moral hizo que el siguiente fuera más fácil. Dudó antes de continuar. Sara, hay algo más que debes saber. La investigación reveló que Daniel había estado accediendo a tus cuentas personales y a los sistemas de la fundación durante casi 2 años, mucho antes de que apareciera Elizabeth. Sara sintió una nueva oleada de traición. ¿2 años? Eso es antes de que siquiera comenzara a planificar la gira europea. Laura asintió con gravedad. El FBI cree que pudo haber estado sentando las bases, buscando oportunidades, cuando la fundación recibió esa importante donación el año pasado. La donación Sutherland, dijo Sara, recordando al anciano coleccionista que había dejado $12 millones a la Fundación Henderson a su muerte. Daniel organizó la estrategia de inversión para esos fondos. Exacto, confirmó Laura. Esa afluencia de capital creó la oportunidad que necesitaban. Pero aún requerían tu firma para las transferencias importantes. Sara tomó otro sorbo de vino, tratando de procesar esta última revelación. Entonces, la asignación europea, la que Daniel me animó a aceptar. ¿Eso fue parte del plan todo el tiempo? Parece que sí, respondió Laura suavemente. La agente Rivera dijo que encontraron correos electrónicos entre Daniel y Elizabeth discutiendo la ventana perfecta, mientras tú estabas en el extranjero. Las piezas seguían encajando en la mente de Sara. Y adivina qué, el momento de mi regreso se suponía que iba a coincidir con la finalización de su plan. Laura asintió. Según lo que el FBI ha encontrado hasta ahora, planearon tener todas las firmas y transferencias completas para la próxima semana. No se suponía que regresaras hasta la semana siguiente, momento en el que se habrían ido, junto con la mayoría de tus activos y una parte significativa de la dotación de la fundación. Sara dejó su copa de vino, sintiéndose de repente enferma. Todas esas llamadas desde Europa. Daniel siempre sonaba tan cariñoso, tan interesado en mi trabajo. ¿Algo de eso era real? Laura se movió para sentarse junto a Sara en la cama, colocando una mano reconfortante en su hombro. No puedo responder eso, Sara, pero sí sé esto. Lo que pasó no es un reflejo de ti. Confiaste en tu esposo porque eso es lo que la gente hace en los matrimonios. No fallaste en ninguna prueba de percepción. Un golpe en la puerta los interrumpió. Laura se levantó para abrir, regresando un momento después con la agente Rivera. Me disculpo por la intrusión tardía, dijo la agente del FBI, permaneciendo de pie a pesar del gesto de Sara hacia una silla. Pero hemos descubierto algo de información que pensé que debería saber esta noche, en lugar de esperar hasta la mañana. Sara se enderezó, preparándose para más revelaciones. ¿Qué es? La verdadera Elisa Candelas, comenzó la agente Rivera. Es una estudiante de posgrado en Guadalajara que reportó el robo de su identidad hace 8 meses. Elizabeth Kaplan parece haber usado su identidad para establecer credenciales aquí en Querétaro, incluyendo un negocio falso de diseño de interiores. ¿Diseño de interiores?, repitió Sara, pensando en los cambios dramáticos en su casa. La agente Rivera asintió.
proporcionó una cobertura conveniente para su presencia en su casa y las posteriores alteraciones. Pero no es por eso que estoy aquí. Dudó brevemente. Señora Múgica, el equipo de pruebas encontró varias cámaras ocultas instaladas en toda su casa. Sara sintió que se le erizaba la piel. ¿Cámaras? ¿Para qué propósito? Basado en la ciencia forense preliminar, se instalaron aproximadamente hace 7 meses, explicó la agente Rivera. Las grabaciones se almacenaban en un servidor seguro en la nube. Ahora hemos accedido a él. Parece que estaban monitoreando sus rutinas, sus conversaciones, incluso sus discusiones financieras privadas. ¿7 meses? Repitió Sara con voz hueca. Mientras yo todavía vivía allí, antes de irme a Europa, la agente Rivera asintió con gravedad. Creemos que Daniel las instaló bajo la dirección de Elizabeth, como parte de su recopilación de información. Las cámaras les proporcionaron un conocimiento íntimo de su vida, su horario, incluso sus contraseñas y detalles financieros que pudo haber discutido en casa. La violación se sintió profunda, incluso más profunda que el fraude financiero o la traición matrimonial. La idea de que sus momentos privados habían sido vigilados, analizados y explotados por el hombre en quien más había confiado era casi insoportable. Hay más, continuó la agente Rivera. Entre las pruebas recuperadas, había un plan detallado para lo que llamaron Fase 3. La Fase 1 parece haber sido la recopilación de información. La Fase 2 fue aislarla de sus activos y obtener las firmas necesarias. Sara casi no quiso preguntar. ¿Y la Fase 3? El comportamiento profesional de la agente Rivera se suavizó ligeramente. Le digo esto no para asustarla más, sino para que entienda la gravedad de lo que ha escapado. La Fase 3 implicaba abrir líneas de crédito a su nombre, agotar las cuentas existentes. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Asegurarse de que usted no estuviera en condiciones de impugnar sus acciones una vez descubiertas. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Laura cuando Sara permaneció en silencio. Habían preparado documentación que sugería que la señora Múgica sufría problemas de salud mental, explicó la agente Rivera. Registros médicos falsificados, correos electrónicos a un terapeuta inexistente, supuestamente de la señora Múgica, expresando pensamientos paranoicos. Estaban construyendo un caso para cuestionar su competencia si más tarde impugnaba las transferencias. Sara sintió un escalofrío a pesar de la calidez de la habitación. No solo habían planeado robar su dinero, sino que se habían preparado para destruir su credibilidad, su reputación, quizás incluso su libertad. Sé que esto es abrumador, reconoció la agente Rivera, pero quería que tuviera esta información esta noche, porque subraya cuán exhaustiva fue su planificación. Esto no fue un crimen de oportunidad o una relación que salió mal. Fue un esquema de fraude meticulosamente orquestado. ¿Y Daniel?, preguntó Sara, su voz apenas audible. ¿Estaba completamente consciente de todo esto? La expresión de la agente Rivera confirmó lo peor antes de que hablara. La evidencia indica que fue un participante entusiasta, señora Múgica. De hecho, algunos de los elementos más agresivos del plan parecen haber surgido de él, no de la señorita Kaplan. La revelación cayó como un golpe físico. Sara se había aferrado a una tenue esperanza de que quizás Daniel hubiera sido manipulado, coaccionado de alguna manera. La confirmación de su participación voluntaria, incluso ansiosa, extinguió ese último atisbo de esperanza. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sara después de un momento de pesado silencio. Permanecerán bajo custodia en espera de la lectura de cargos, explicó la agente Rivera. Dada la evidencia que ya hemos asegurado y el patrón de crímenes anteriores de la señorita Kaplan, anticipo cargos sustanciales,
y una fianza significativa si se concede alguna. La Fiscalía de los Estados Unidos ya está preparando el caso. ¿Tendré que testificar?, preguntó Sarah. Eventualmente sí, confirmó la agente Rivera. Pero tenemos evidencia documental sustancial. Su testimonio fortalecerá el caso, pero no es la totalidad del mismo. Después de que la agente Rivera se fue con promesas de más actualizaciones por la mañana, Sarah y Laura se sentaron en silencio durante varios minutos. El peso de estas últimas revelaciones se instaló entre ellas. «Ni siquiera sé quién era él», dijo Sarah finalmente, con la voz quebrada. 8 años de matrimonio, y nunca lo conocí realmente. Laura se acercó, envolviendo un brazo alrededor de los hombros de Sarah. «Quizás nadie lo hizo, Sarah. Quizás la persona con la que creíste casarte nunca existió». Sarah se apoyó en el abrazo de su amiga, finalmente permitiendo que las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche fluyeran. ¿Cómo se empieza de nuevo cuando toda tu vida resulta estar construida sobre mentiras? Un día a la vez, respondió Laura simplemente. Y no lo harás sola. Mientras Sarah lloraba en los brazos de su amiga, el horizonte de Querétaro continuaba brillando más allá de las ventanas, indiferente al drama humano que se desarrollaba dentro de la habitación del hotel. Su vida había sido destrozada esa noche, pero a medida que el shock inicial comenzó a disminuir, Sarah sintió algo inesperado agitarse debajo del dolor y la traición, una determinación tranquila y férrea. Daniel y Elizabeth la habían subestimado. Habían confundido su confianza con debilidad, su dedicación a su carrera con negligencia en su matrimonio. Habían calculado, planeado y mentido, creyéndola demasiado distraída o ingenua para darse cuenta. Pero se habían equivocado. ¿Crees que Sarah hizo bien en confiar en su amiga Laura? ¿Qué tan importante es tener un sistema de apoyo en momentos de crisis? Déjanos tu opinión en los comentarios. 6 meses después, la Galería Fuentes en el centro de Querétaro zumbaba con conversaciones y el suave tintineo de copas de champán. Los focos iluminaban una serie de poderosas piezas de medios mixtos dispuestas en todo el espacio moderno, cada una representando casas fragmentadas, contratos rotos y figuras sombrías en el fondo de escenas domésticas aparentemente perfectas. En el centro de la exposición se encontraba Sarah Mújica, saludando a los invitados y discutiendo su visión curatorial. Ya no estaba la mujer en shock de aquella noche de abril. En su lugar, se encontraba alguien más fuerte, más centrada, con una confianza tranquila que irradiaba desde su interior. La exposición desafía nuestras suposiciones sobre la seguridad y la confianza, explicó Sarah a un crítico de arte del periódico El Sol de Querétaro. Cada artista explora el engaño desde un ángulo diferente: fraude financiero, robo de identidad, traición íntima, mientras examina cómo reconstruimos después. ¿Y el título?, preguntó el crítico, señalando las letras nítidas en la pared de la galería. Oculto a plena vista. El arte del engaño y la recuperación. Habla de la doble naturaleza de la exposición, respondió Sarah. Tanto el engaño que a menudo ocurre justo delante de nuestros ojos, como la recuperación que debe ocurrir de manera visible e intencional para ser completa. Mientras el crítico se movía para estudiar una instalación particularmente poderosa, Laura apareció al lado de Sarah, ofreciéndole un vaso de agua mineral fresca. «Casa llena», observó Laura. «Las reseñas ya están llegando online. La llaman revolucionaria y catártica». Sarah sonrió. «No es solo mi visión. Cada uno de estos artistas ha experimentado alguna forma de traición o fraude. Esa autenticidad resuena con la gente». «Hablando de eso», dijo Laura bajando la voz,
La agente Rivera acaba de llegar. Dijo que tiene noticias. Sara asintió, escaneando la multitud hasta que vio a la agente del FBI cerca de la entrada, luciendo algo fuera de lugar en la reunión artística, a pesar de su elegante traje de pantalón. Sara se disculpó y se abrió paso entre la multitud. «Agente Rivera», la saludó cálidamente. «Me alegro de que haya podido venir». «Por favor, ahora es Cassandra», respondió la agente con una sonrisa. «No estoy aquí en calidad oficial esta noche. Quería ver la exposición y darle una actualización en persona». Se trasladaron a un rincón más tranquilo de la galería, donde un banco ofrecía un respiro del concurrido espacio. «Los acuerdos de culpabilidad han sido finalizados», le informó Cassandra. Daniel aceptó un trato: 15 años por fraude electrónico, conspiración y robo de identidad, con la posibilidad de libertad condicional después de 10. A cambio, está proporcionando testimonio contra Elizabeth y sus otros cómplices. Sara absorbió esta información con una calma que habría sido imposible 6 meses antes. ¿Y Elizabeth? «Ella está luchando», respondió Cassandra, «pero con el testimonio de Daniel y la montaña de pruebas, la fiscalía está segura. Se enfrenta a 20 o 25 años cuando se combinen todos los cargos de múltiples jurisdicciones». Sara asintió, sin sentir alegría, pero sí una cierta sensación de cierre. «¿Y el dinero de la fundación?» «Casi todo recuperado», confirmó Cassandra. «Las cuentas offshore han sido congeladas y los fondos están siendo repatriados. El papeleo es lento, pero el dinero está seguro». «Eso es lo que más importa», dijo Sara. «Esos fondos estaban destinados a proporcionar educación artística a comunidades desfavorecidas, no a financiar la fuga de Daniel y Elizabeth». «Hay algo más», añadió Cassandra. «Hemos identificado a 3 víctimas más de las estafas anteriores de Elizabeth. No tuvieron tanta suerte como usted. Perdieron casi todo antes de que se descubriera el fraude. La fiscalía se preguntaba si estaría dispuesta a hablar con ellos, quizás ayudarlos en su proceso de recuperación. Su fuerza ha sido notable». Sara consideró la petición. 6 meses antes, es posible que hubiera querido poner la mayor distancia posible entre ella y cualquier cosa relacionada con el crimen que había trastocado su vida. Pero ahora, habiendo canalizado su experiencia en esta exposición, en algo productivo y curativo, la idea de ayudar a otros le parecía correcta. «Estaré encantada de hacerlo», aceptó. «Quizás también les interese contribuir a la próxima fase de esta exposición. La estamos ampliando para incluir talleres sobre recuperación y reconstrucción». Cassandra sonrió, impresionada por la resiliencia de Sara. «Les haré saber». Mientras la agente se iba a ver la exposición, Laura se unió a Sara. «¿Todo bien?», preguntó. Sara asintió. «Los procedimientos legales están terminando. Se está haciendo justicia». Miró alrededor de la concurrida galería, las poderosas obras de arte y los visitantes interesados. «Pero esto se siente más importante de alguna manera, convertir el dolor en un propósito». «Exacto», asintió Sara. «Daniel y Elizabeth intentaron destruir mi vida, pero sin darse cuenta me dieron una nueva dirección en su lugar». Más tarde esa noche, mientras el último invitado se iba y el personal de la galería comenzaba los procedimientos de cierre, Sara se paró frente a la última pieza de la exposición, una poderosa obra de medios mixtos que ella misma había creado. La imagen central mostraba una casa dividida en 2, una mitad prístina y perfecta, la otra revelando cámaras ocultas, trituradoras de documentos y fondos falsos en cajones, con fragmentos de los documentos fraudulentos que Daniel y Elizabeth habían preparado, ahora inofensivos como materiales artísticos.
El FBI le había permitido usar versiones redactadas para el proyecto, una vez que las pruebas habían sido procesadas. En la parte inferior de la pieza, apenas visible a menos que se mirara de cerca, había una pequeña inscripción. La verdad saldrá a la luz. Sara recogió sus cosas, preparándose para irse. El apartamento tipo loft, renovado que ahora llamaba hogar, la esperaba. Un espacio completamente suyo, decorado con artículos que ella misma había elegido, asegurado con un sistema de última generación que Cassandra había recomendado. Su teléfono sonó con un mensaje de texto de un número que no reconocía. Estación Hora Mújica, soy Claudia de Monterrey. La agente Rivera me dio su información de contacto. Fui una de las víctimas de Elizabeth Kaplan hace 3 años. Vi la cobertura online de su exposición. Si su oferta de conectar con otros supervivientes es genuina, le estaría agradecida. Algunos días, todavía siento que me ahogo en las secuelas. Sara leyó el mensaje 2 veces y luego redactó una respuesta. Claudia, gracias por contactarme. La oferta es absolutamente genuina. La sensación de ahogamiento disminuye. Te lo prometo, reunámonos la semana que viene. Mientras tanto, por favor, sepa que no está sola en este viaje. Después de enviar el mensaje, Sara guardó su teléfono y dio una última mirada alrededor de la galería. 6 meses antes, había regresado a casa para encontrar su vida destrozada por la traición y el engaño. Esta noche, estaba dejando un espacio que había llenado de significado y conexión. No era la vida que había planeado, pero al salir a la fresca noche de Querétaro, Sara Mújica se dio cuenta de que podría ser algo mejor, una vida construida no sobre la confianza ciega, sino sobre un propósito claro y la fuerza auténtica que solo se logra sobreviviendo a lo inimaginable. Esta increíble historia real nos recuerda que a veces las personas más cercanas a nosotros pueden esconder los secretos más oscuros. El viaje de Sara Mújica, de la traición al empoderamiento, muestra la notable resiliencia del espíritu humano. Vendetta, me encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios. ¿Alguna vez descubriste que alguien en tu vida no era quien decía ser? ¿Cómo reconstruiste la confianza después? No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias increíbles de engaño, justicia y resiliencia humana.